Buen día. Hoy vamos a seguir hablando de los géneros discursivos, ¿sí? Vamos a ver otro género discursivo en concreto que es el informe, ¿sí? Primero, ¿qué es un informe? Tenemos que saber que el informe es un texto académico, ¿sí? Lo vamos a encontrar dentro del ámbito académico, de carácter expositivo, ya que lo que va a hacer es describir acciones, métodos y procedimientos que son llevados a cabo para una labor, ¿sí? En el informe, el emisor va a dar cuenta de una investigación y de los resultados de esa investigación. Esto lo vamos a encontrar principalmente en lo que es el informe técnico, ¿sí? O informe de laboratorio. Bien, ¿cuándo y para qué voy a usar un informe? Bien, lo voy a usar para dar cuenta de una actividad académica o científica, ¿sí? Que haya sido ya terminada o que todavía se esté realizando. Y lo que me va a facilitar es combinar la teoría y la práctica en una misma actividad, ¿sí? Bien, ¿cuáles van a ser las características principales que voy a tener en un informe? Lo primero que voy a tener es la delimitación del objeto de estudio. ¿Qué quiere decir eso? Que el tema va a estar bien claro, ¿sí? Desde el principio. De ahí la importancia que van a tener los títulos y la introducción, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que ser bien específico, bien claro, ¿sí? No tengo que tener ninguna duda de qué es lo que se va a hacer, de qué se va a tratar el informe, ¿sí? De ahí la importancia que va a tener la introducción, que me va a presentar exactamente qué es lo que voy a hacer, ¿sí? No voy a tener ni ambigüedades ni divagaciones, ¿sí? No me voy a ir por las ramas ni voy a decir cosas dudosas o voy a prometer algo que después no haga en el cuerpo del informe, ¿sí? Es muy importante la objetividad. ¿Qué quiere decir eso? No va a haber opiniones personales, ¿sí? Sino que se van a presentar datos, datos objetivos, ¿sí? No va a haber, por ejemplo, apreciaciones, por lo cual el uso de, por ejemplo, la clase de palabra del adjetivo es poco recomendable, ¿sí? Por otro lado, en la forma de redactar, ¿sí? Lo más probable es que use la primera persona del plural o el impersonal. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tengo que decir que estuve analizando algo, voy a decir nosotros analizamos, ¿sí? Primera persona del plural, o voy a decir se analizó tal cosa, ¿sí? Pero nunca voy a usar la primera del singular, nunca voy a decir yo analicé esto. ¿Se entiende? Esto tiene que ver con la formalidad que presenta el informe, ¿sí? Y por otro lado es muy importante la claridad, ¿sí? Que se sea concreto en lo que se dice y lo que se hace. Entonces, que no me vaya por las ramas y que las oraciones, ¿sí? Que el texto no sea muy largo. Que tenga lo que sea necesario para poder explicar bien las cosas, pero que no me extienda, que no me vaya del tema. Bien, hay dos tipos de informe, como habíamos mencionado anteriormente. Tenemos por un lado el informe bibliográfico y por otro lado el informe técnico o informe científico, ¿sí? El informe bibliográfico tiene que ver con la investigación de textos, ¿sí? Sobre un tema. Para poder hacer el informe bibliográfico, lo que voy a hacer es ir consultando diferentes fuentes e ir relacionándolas, siempre sobre ese tema del cual yo voy a querer hablar, ¿sí? Por otro lado, si yo tengo el informe técnico-científico, lo que voy a hacer es partir de una experiencia, ¿sí? Una experiencia científica, una experiencia de laboratorio, por ejemplo, muchas veces sucede. Y la escritura del informe se va a dar de manera posterior a la experiencia, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a hacer en ese informe? Se va a indicar cómo se llevó a cabo, ¿sí? Qué materiales necesité, cuáles son los pasos que seguí, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿se entiende cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno tiene que ver con la investigación sobre un tema y otro tiene que ver con la experimentación sobre el tema, ¿sí? Los uso con dos fines diferentes y para ámbitos diferentes. Se suele encontrar más el primero en lo que tiene que ver con los ámbitos humanísticos o las ciencias sociales y el segundo con lo que tiene que ver con los ámbitos más técnicos o las ciencias naturales, ¿sí? Bien, esto en cuanto a lo que suele aparecer, pero no quiere decir que no vaya a encontrar algún caso inverso, ¿sí? Bien, en cuanto a la estructura, cuando hablamos del informe bibliográfico, vamos a tener
la típica estructura que vamos a encontrar en todos lados, ¿sí? La introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿sí? Con una bibliografía al final. Y dentro del desarrollo voy a tener los conceptos y la relación en los diferentes aspectos, ¿sí? A ver, ¿de qué trata más o menos cada uno de estos apartados? La introducción lo que va a hacer es presentarse el tema que se va a tratar, ¿sí? Indicar de qué tema voy a hablar. Y luego, en la parte del desarrollo, son clasificaciones muy generales, esto puede variar, ¿eh? Puede ser que esto sea así o puede ser que vaya modificándose según la necesidad y según el tipo de texto que sea, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver un caso de ejemplo. Luego voy a tener la conclusión donde se hace una reflexión acerca de lo que se leyó. Y por último la bibliografía. La bibliografía es importantísima, ¿sí? Siempre se tienen que mencionar cuáles son los textos, las fuentes que yo consulté. Ya sean libros, ya sean manuales escolares, ya sean páginas de internet, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo de un informe bibliográfico, donde puedan verse demostrados estos elementos. Bien, acá tenemos un caso de un informe bibliográfico, ¿sí? En este caso, fíjense el título, La Guerra Civil Española, informe de lectura bibliográfica. Bien, acá ya tenemos en el título cuál va a ser la temática. Entonces, la temática va a estar relacionada más que nada con las ciencias sociales, con la historia. La primera parte va a ser la introducción, ¿sí? Veamos qué es lo que nos dice la introducción. El objetivo de este informe es exponer los hechos principales en torno a la Guerra Civil Española. Para su elaboración consultamos manuales escolares, enciclopedias digitales y libros de historia que exponen la información a partir de distintos ejes. A su vez realizamos una entrevista al profesor Sebastián Darraidou, que ayudó a organizar la información de las distintas fuentes. Bien, fíjense, acá entonces en la introducción lo que me está contando es qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este informe? ¿Cuál va a ser la temática y cuál va a ser la fuente a la que recurra? ¿Sí? Los diferentes manuales escolares, las enciclopedias digitales, libros de historia y las entrevistas. Bien, eso en cuanto a la introducción. Después va a entrar en el desarrollo. ¿Qué va a pasar acá? El desarrollo se va a ir separando en diferentes subtítulos de menor jerarquía. ¿Sí? Voy a tener, por ejemplo, los actores, el contexto histórico, ¿sí? Las reformas de la Segunda República, y dentro de eso vamos a tener el bienio reformista y el bienio contrarreformista. Bien, en este caso, ¿qué va a pasar? Como tiene que ver con la historia, va a tener su estructura particular, ¿sí? Por eso dijimos que era bastante amplio el desarrollo, ¿sí? Y no podemos poner una regla general para todos los tipos de informes bibliográficos, ¿sí? Según la temática a la que corresponda, se va a organizar de diferente manera. Acá no tengo tantos conceptos teóricos, ¿sí? Sino que tengo más hechos, por lo cual me va a dar los personajes, el contexto en el que se van a desarrollar los hechos y después algunas medidas tomadas, ¿sí? Entonces, fíjense cuál va a ser la estructura particular que va a tener según el tipo de texto que sea, ¿sí? Eso va a poder ir variando, pero lo importante es tener en cuenta acá que todo esto surge a partir de la consulta y la comparación de diferentes fuentes, ¿sí? De diferentes bibliografías que se utilizan. ¿Está? Bien, perfecto. Bueno, luego de esto va a estar la conclusión, que no aparece ahí porque este es un fragmentito nada más, pero se las voy a leer para que vean cómo es que cierra este texto. 3. Conclusión. A partir de la lectura de las fuentes, advertimos que el conflicto de la Guerra Civil Española incluye muchos aspectos y no es tarea sencilla dar cuenta de todos ellos. También observamos que en los textos el tratamiento del tema se centra más en el contexto que en los hechos específicos, mientras que en los libros de historia el detalle es mucho mayor. Además, las divergencias en torno a cuestiones concretas están vinculadas al debate historiográfico. La información sobre la guerra civil, según explica el profesor Darraidou, está determinada por la forma en que se sistematizó y se dio a conocer en el marco de la posterior dictadura de Franco. Y luego está la bibliografía utilizada, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a tener una conclusión que va a ser una reflexión que puede llegar a dar alguna que otra
información un poco más, no subjetiva necesariamente, pero sí comparativa respecto de las diferentes fuentes, ¿sí? Los aspectos positivos o negativos que pueden llegar a encontrarse o aspectos más útiles, ¿sí? Por ejemplo, cuando menciona que los libros de historia tenían mayor detalle que otros textos que trataban el tema, ¿sí? O diferentes posturas y el debate historiográfico que se genera al respecto. Bueno, eso podemos llegar a encontrarlo, ciertas reflexiones sobre lo que se investigó, sobre lo que se trató en el desarrollo. Y después, bueno, tiene que aparecer lo que es la bibliografía. Bien, pasamos a la estructura del informe técnico, el otro tipo de informe que podemos llegar a encontrar. Va a ser bastante parecido en cierto sentido, vamos a tener una introducción, un desarrollo, una conclusión y la bibliografía, pero lo que va a cambiar es lo que encontremos dentro del desarrollo, ¿sí? Nuevamente, bueno, vamos a hablar de la introducción. En la introducción se va a contar qué se quiso hacer, ¿sí? Qué es lo que se buscó hacer. Y ahora, dentro del desarrollo vamos a tener los materiales, qué elementos necesitaron para poder llevar a cabo esa experiencia, los procedimientos, cómo se llevó a cabo, ¿sí? Cuáles fueron los pasos necesarios y los resultados, qué es lo que pasó, ¿sí? Cuál fue la consecuencia del seguimiento de esos pasos. Por otro lado, vamos a tener la conclusión, ¿sí? Que nuevamente va a ser una reflexión que se puede extraer de esa experiencia realizada. Y la bibliografía, a veces aparece y a veces no en este caso, ¿sí? En el informe técnico puede llegar a suceder que en algunos casos no tenga bibliografía porque sea algo más práctico que teórico, ¿sí? Puede llegar a suceder. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de un informe técnico. Bien, y acá vamos a ver un informe técnico, también llamado en este caso informe de laboratorio, ¿sí? Un informe sobre el movimiento. Bueno, ya tenemos el título, ¿sí? La autora, que va a ser en este caso una profesora, y ahí vamos a tener la introducción, ¿sí? Veamos qué es lo que dice la introducción. El movimiento es evidente en todo lo que nos rodea. Nosotros nos movemos, se mueven los aviones, los árboles, las olas. En física se dice que un cuerpo está en movimiento cuando al transcurrir el tiempo ocupa lugares distintos. Es decir, cuando existe un cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo. Así, el cambio de posición es entendido como un espacio recorrido y se define como una longitud. La longitud y el tiempo son ingredientes fundamentales en el estudio del movimiento. Si quisiéramos formular una definición operativa, es decir, una definición de estas cantidades en función del método de medida, podemos decir que la longitud es lo que medimos en una regla graduada o con un instrumento basado en ella, y que el tiempo es lo que medimos con el reloj. Bien, bueno, ahí va a ir presentando algunos conceptos, ¿sí? Como para saber de qué se va a hablar en este informe, ¿sí? Y luego va a ir categorizando, ¿sí? Va a introducir un poquito la parte teórica. Por ejemplo, existen distintos tipos de movimientos. En este caso estudiamos el movimiento rectilíneo uniforme, que se caracteriza por bla bla bla. Bien, abajo vamos a tener el objetivo. El objetivo de este informe es presentar los resultados de una experiencia que buscó determinar la velocidad constante en un móvil que realiza un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, luego de eso, una vez que ya se presentó el objetivo, vamos a tener los materiales. ¿Qué elementos voy a necesitar para poder llevar a cabo esa experiencia? ¿Sí? Acaba de mencionar un relevómetro de longitud, tizas, un cronómetro y un auto de juguete a batería. Bien, el procedimiento, ¿sí? Los pasos que voy a necesitar para poder llevar a cabo esto, ¿sí? En este caso está redactado, pero fíjense que va a haber ciertos organizadores textuales, ¿sí? Para comenzar, ¿sí? Que sería el primer paso, posteriormente, ¿sí? Luego tal cosa. Bien. Y fíjense que tenemos algunos gráficos, ¿sí? Acá vamos a tener un pequeño esquemita y luego acá vamos a tener otro. Eso va a facilitar la lectura, la comprensión de cómo se van realizando estos pasos. Bien. Y luego vamos a tener los resultados, ¿sí? Que van a depender exclusivamente del desarrollo del procedimiento, ¿sí? A través de esos procedimientos se llegó a este resultado, ¿sí? Bien. Y por último vamos a tener la conclusión,
¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder en la conclusión? Bueno, se va a hacer una pequeña reflexión acerca de lo visto, acerca de lo sucedido en la experiencia. Por ejemplo, la experiencia mostró las características del movimiento rectilíneo uniforme. El auto se desplazó, movimiento, en línea recta, rectilíneo, manteniendo una velocidad constante, uniforme, a lo largo de todo el recorrido. Una limitación que se presentó en la experiencia fue asegurarse de que la trayectoria que recorría el auto fuera una recta, ya que éste experimentaba algunas desviaciones. Además, se tuvo la precaución de colocar el auto 20 centímetros antes de la posición inicial para permitir que alcanzara la velocidad máxima. Esta velocidad máxima fue constante durante toda la trayectoria. Sorteando estas dificultades, la experiencia permitió un acercamiento a la definición de velocidad a partir de su determinación experimental. Bueno, fíjense, acá va a ser alguna pequeña reflexión acerca del experimento, ¿sí? Qué cosas se pueden rescatar, qué cosas resultaron útiles, qué cosas resultaron condicionantes, limitantes o problemas que hubo y cómo se resolvieron esos problemas, ¿sí? Bien, perfecto. Y luego van a aparecer las referencias o la bibliografía, ¿sí? Acá entonces vamos a tener, bueno, como combina algunos elementos de teoría y de práctica, va a aparecer, ¿sí? Puede ser que en otros textos, en otros informes técnicos no aparezca, puede llegar a suceder, ¿sí? Bien, acá cita estos dos libros, Introducción al estudio de la mecánica, materia y ondas, y después el otro libro, directamente mecánica, ¿sí? Bien, esto fue un ejemplo del informe técnico científico o también conocido por otros como informe de laboratorio. Bien, bueno, dentro de los informes fueron apareciendo diferentes elementos paratextuales. ¿Qué quiere decir un paratexto? Básicamente paratexto es todo lo que no es texto propiamente dicho, pero que acompaña, ¿sí? Lo que no es el cuerpo del informe, pero que va a ir acompañando y me va a ir facilitando o ayudando en cuanto a la lectura, ¿sí? Puedo tener paratextos verbales, compuestos de texto de palabras, o puedo tener paratextos gráficos, ¿sí? Los paratextos verbales van a ser los títulos y los subtítulos, ¿sí? Que me van a ir ayudando a organizar la información. Y los paratextos gráficos pueden ser diferentes cuadros, gráficos, imágenes, ¿sí? Algunos esquemas, algunas tablas, que me van a ir mostrando la información para facilitarme la comprensión y la lectura de esos datos, ¿sí? Como por ejemplo en el caso de los esquemas y las tablas, ¿sí? Que pueden llegar a ser muy útiles más que nada para los informes técnicos, ¿sí? Tal vez para un informe bibliográfico no tanto, sí va a suceder más para los informes técnicos, ¿sí? Bueno, esto fue una breve explicación acerca de los informes, ¿sí? Los dos tipos de informes, el informe bibliográfico y el informe técnico. Bueno, cualquier duda, cualquier cosa que no se haya comprendido, ya saben, me lo consultan, ¿sí? Les mando un saludo, que tengan un buen día. Hasta luego.